Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a... Me gustó ese número especial. Hermano Luis, y lo acompañó Alejandro Alonso, ¿cierto, Luchito? Muy bien. Está inspirado el Luis hoy día, muy inspirado. ¡Uy, sí! Alejandro Alonso estaba por allá atrás y Luchito ahí estaba, pero... Oye, entre paréntesis, Puso perdón, toda la Gloria, pero emoción en Luis. se le cayó el carnet de identidad. Hermano Luis le puso toda la emoción. Qué linda las canciones de Alejandro Alonso, a mí me gustaba mucho él. Falleció esta semana. Falleció esta semana. Sí. Amén. Les ruego que apaguen todos, revisen sus micrófonos y para que no, ¿ya? Y vamos a hablar, me ha gustado mucho, la semana pasada en la mañana se estuvo hablando de la fe, en el culto de la tarde también se predicó nuestro hermano Quique de la fe, hoy día el pastor nos hablaba sobre pedir, ¿no es cierto? Y que el amigo que va y pide que le alimenten, tiene que ver también con fe, porque cuando uno está pidiendo es porque está creyendo que algo puede salir, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de la fe, de las emociones y de los hechos. Son tres áreas de la vida de toda persona, porque todo el mundo tiene fe. Pero nosotros tenemos la fe que nos ha dado el Señor, y esa es la gran diferencia, ¿verdad? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de fe, según Hebreos 11:1. Y aquí está la pregunta, porque los cristianos vivimos crisis también. Todos los personajes bíblicos tuvieron sus crisis, todos la tuvieron, y nosotros no somos menos, también tenemos nuestras crisis, las crisis de fe. Y es interesante el tema porque algunas personas dicen, no, yo siempre tengo toda la fe grande, nunca he tenido crisis de fe. Hermano, ¿sabe usted quiénes tienen crisis de fe? Los cristianos. Porque los que no tienen fe de Cristo nunca van a tener crisis, no tienen problema. Entonces, cuando usted tenga una crisis de fe, usted es cristiano, pero está pasando por un momento difícil. Eso no es ofensa ante Dios, somos seres humanos. Entonces la pregunta es, si acaso alguna vez te has preguntado por qué a veces tu fe o mi fe, a veces es como que es bien fuerte, pero otras veces como que es más débil, ¿verdad? Y tal vez pudiésemos decir, ¿cómo yo quiero tener más fe? Porque con esta fe que yo tengo, en realidad no he alcanzado lo que yo estoy pidiendo. Entonces, ¿cómo hacerlo para yo aumentar mi fe? Y en relación a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, también yo creo que todos nos hemos preguntado por qué cambian y varían tanto, ¿verdad? Y van de arriba a abajo. ¿Y qué podríamos hacer para controlar estas emociones que son propias de nosotros los seres humanos? Son preguntas que en algún minuto todos nosotros nos hemos hecho y vamos a tratar de darle alguna respuesta en esta tarde. Y vamos a aprender uno de los principios más importantes de la vida cristiana, el principio que habla de los hechos, la fe y las emociones. Los hechos, la fe y las emociones. Estas palabras representan tres aspectos de la vida cristiana que son vitales, que tenemos que darle importancia, ¿verdad? Y tenemos que comprenderlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que darle el orden correcto en nuestra vida, lo que se llaman las prioridades. Por ejemplo, prioridades. Imagínense usted, me voy a poner yo de ejemplo, que yo no tengo casa. Arriendo, en un lugar modesto, incómodo, donde no estoy muy cómodo. Tengo familia, y vivimos todos ahí amontonados. Y yo decido comprarme un vehículo y no mi casa. Eso está hablando de que mis prioridades están mal. Porque lo más importante para mí debe ser en ese minuto la casa y después un vehículo. Entonces, en este caso, tenemos que conocer estos tres aspectos de nuestra vida para darle las prioridades que requieren en nuestra vida para tener un buen orden psicológico
y espiritual, ¿verdad? Y el orden de Dios es este. Primero, son los hechos. Segundo, la fe. Y tercero, las emociones, ¿verdad? Ahí tenemos la fe y tenemos las emociones. Muchas caras que demuestran distintas emociones. ¿Qué son los hechos? Los hechos son todas las obras y palabras de Dios en la Biblia. Ellas son el fundamento en la cual nosotros descansamos. Luego él dice que la fe descansa en los hechos de Dios. Y las emociones vienen al final. Y hay algunos cristianos que ponen la emoción primero, por delante. Si yo no siento algo, no lo hago porque tengo que sentirlo. Si yo no siento perdonar, no perdono. Hermano, cuando nosotros estamos enojados con alguien, nunca lo vamos a querer perdonar. Nunca vamos a sentir ganas de perdonar. Tenemos que hacerlo por obediencia. Y después viene en el corazón esa paz de haber obedecido al Señor, ¿verdad? Y el enojo se va, ¿verdad? Para la mayoría de las personas, las emociones son el factor que rige sus vidas. Para el cristiano no debiese de ser así. La fe, las emociones tienen que ir superditadas a nuestra relación con Dios. Si estas personas, sienten algo, piensan que eso es de verdad, si lo sienten. Si no sienten nada, piensan que eso es mentira. Pero esto no concuerda con el orden de Dios, porque las emociones son eso, que va, que viene, que un día estamos muy arriba, otro día estamos muy abajo, es parte de nuestra humanidad. Otros intentan poner primero la fe, piensan que si tienen fe suficiente, pueden hacer cualquier cosa que ellos quieran o que puedan realizar, por el que tienen fe. Por lo tanto, si ellos tienen fe, van a lograr todo lo que quieran. Y tampoco es así. ¿Por qué? Porque tampoco ese es el orden de Dios. Dios quiere que tengamos fe, pero nuestra fe debe descansar en su palabra, porque de otra manera la fe no tendría ningún valor, ¿verdad? El orden de Dios siempre es el mismo. Hechos, fe y emociones. Vamos a estudiar un poquito cada uno de estos tres aspectos de la vida cristiana, de modo que podamos comprender mejor la forma en que estas emociones y estos tres aspectos afectan nuestra vida. ¿Qué es un hecho? Un hecho es algo que es verdad, algo concreto, objetivo y real. Por ejemplo, que 2 más 2 son 4 es un hecho. ¿Quién lo puede negar? Siempre ha sido cierto y siempre lo será. Es cierto en este país, dice, y es cierto aquí en la Quebrada del Ají, 2 más 2 serán siempre 4. Y eso no se va a cambiar. El hecho de que alguien lo crea o no lo crea, da lo mismo. Es un hecho cierto y asentado. Entonces, es necesario tener esto bien grabado en la mente. Los hechos siempre son verdad porque ya sucedieron, ¿verdad? Son cosas que pasaron. Puede que tú no creas un hecho, pero aún es verdad. No porque tú no lo creas, eso deja de ser real, ¿verdad? Puede que tú no sientas que un hecho es verdad, pero aún así, eso es una realidad, ¿ok? Por ejemplo, sabemos que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para ser nuestro Salvador viviente. Sabemos que es cierto porque lo dice la palabra de Dios. ¿Lo hemos visto nosotros? No. Lo creemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Una persona puede creerlo o no, pero aún esto es verdad. Es decir, aunque una persona no lo crea, eso no significa o no se deshace la muerte de Cristo. Eso ya fue un hecho real y concreto, comprobado con testigos. Por lo tanto, eso, aunque alguien no lo crea, no se puede cambiar. Eso es un hecho, ¿verdad? ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? La palabra fe se usa unas 239 veces en la Biblia. Esto nos demuestra la importancia que le asigna Dios a la fe. ¿Pero qué es la fe? La fe es aceptar lo que Dios dice por medio de su palabra y de su actuar sobre esta base. ¿Cuál es la base? Dios lo dice,
yo lo creo y sería. Si Dios lo dice, yo lo creo y no me complico más, porque Dios ya lo dijo y Dios no miente. Él no cambia como nosotros, es real y veraz, ¿verdad? Aunque esa palabra que Dios nos ha dado no sea lo que yo espero. El punto es que cuando nosotros, hermanos, tenemos fe, siempre creemos y pensamos que nuestra fe va a permitir que logremos todo lo que queramos. Pero a veces la palabra de Dios no me está dando lo que yo quiero, pero me está diciendo algo. También tengo que creer, aunque no es lo que yo estoy esperando, ¿verdad? La Biblia deja en claro que todas las bendiciones de Dios nos llegan por fe, y eso lo sabemos, por fe somos salvos. Sin fe, dice su palabra, no podemos agradar a Dios. ¿Qué dice la Escritura? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Él es real, y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, el que se acerca a Dios, primero se acerca a Dios porque cree que Dios existe, y Dios premia a esa fe. Eso es lo que está diciendo. Pese a lo importante que es la fe, no puede sostenerse sola. La fe no está en el aire. Tiene que afirmarse en algo, y ese algo debe ser verdad. Es por eso que nuestra fe debe afirmarse siempre en la palabra de Dios. Jesús dijo, tu palabra es verdad, ¿verdad? Él lo asiente. Tu palabra es verdad. Dios es absolutamente veraz. Y si su palabra dice algo, es que Dios ese algo lo cumple. Y si Él lo dijo es porque es así, ¿verdad? Ahora miremos un poquito en la palabra de Dios y aprendamos un poquito más sobre la fe. La fe tiene que ver con el mundo invisible. Como yo decía, nosotros no vimos a Jesús en una cruz, no vimos su martirio, no lo vimos cuando ascendió, pero lo creemos por la fe. Nosotros sabemos que hay un mundo espiritual de ángeles y demonios. Nosotros no lo vemos, pero lo creemos porque la palabra de Dios lo declara, ¿verdad? La fe se ocupa de cosas que son reales, pero que no podemos ver. Cristo fue real y nosotros no lo vimos. El cielo es real aunque nosotros no lo hayamos visto, ¿verdad? La salvación es real aunque aún no estemos con el Señor todavía. Es real. No podemos ver a Dios, pero sabemos que Él es real. No podemos ver el cielo, pero por fe sabemos que existe un lugar real. La Biblia dice, es pues lo que leíamos al principio, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe generalmente cree en cosas que no se ven. Cuando uno cree en algo que se ve, eso ya deja de ser fe, es una convicción distinta. Algunos dicen, yo voy a ese doctor, le tengo tanta fe, pero ahí ya no encaja mucho, le tengo confianza, porque me lo han recomendado, pero la fe descansa en el principio de que cree lo que no ve, lo que no tiene certeza con sus ojos, ¿verdad? Esto significa que la fe es la manera en que probamos la realidad de las cosas invisibles. No podemos ver las cosas del mundo espiritual, pero sabemos que son reales. ¿Por qué? Porque tenemos fe en la palabra del Señor. La fe hace reales las verdades espirituales en nuestra experiencia. Tenemos que entender esto. Nuestra fe no hace que los hechos de Dios sean verdaderos. ¿Por qué? Porque ya lo son, independientemente de lo que creamos o no creamos. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra fe? Nuestra fe en las verdades reveladas, en la palabra de Dios, es lo que las hace reales en nosotros. Es decir, por la fe yo me apropio de las promesas que el Señor tiene en su palabra, por la fe, ¿verdad? La Biblia contiene muchas promesas maravillosas de Dios, pero no llegan a ser nuestras hasta que las apropiamos por la fe en la palabra de Dios. Como dijimos antes, es un hecho grandioso el que Jesucristo murió por nuestros pecados. Dios promete vida eterna a todo aquel que cree en Él, pero Cristo no llegará a ser tu Salvador hasta que tú pones tu fe en Él. Por fe somos salvos, ¿no es cierto? Por gracia, por medio de la fe. Cuando crees
que Jesucristo murió por tus pecados y lo aceptas como tu Salvador, tú experimentas la salvación. La fe en Cristo hace la salvación de Dios real en tu vida. Entonces puedes decir, ahora soy salvo, porque entregaste tu vida a Cristo y pusiste tu fe en Él. La fe cree ¿a qué? A la palabra de Dios. Por eso que tenemos que tener ojo cuando por ahí se levantan estos profetas que se llaman profetas y dicen, no, que el Señor dijo, hermano, lo que dice cualquier cristiano tiene que ir con base siempre en la Escritura. Si no tiene base en la Escritura, no es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la fe cree a Dios a pesar de las circunstancias desfavorables. Quizá uno de los mejores ejemplos, y aquí nos pone el ejemplo de Abraham. Cuando Abraham y su esposa Sara estaban muy viejos, Dios les prometió que tendrían un hijo y Abraham creyó. Pero pasaron 15 años y la promesa de Dios no se había cumplido. Humanamente hablando, para Abraham y Sara era imposible tener un hijo. Sin embargo, Abraham continuó creyendo en Dios. A su debido tiempo, Dios le dio a Abraham el hijo que le había prometido. ¿Y la Biblia qué dice de Abraham? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aquí Pablo está refiriéndose en el libro romano a Abraham y a la fe de Abraham. La fe y la obediencia van juntas, ¿no es cierto? Abraham nos deja un claro ejemplo de eso. La verdadera fe resulta siempre en obediencia. Los creyentes son obedientes y la Biblia nos habla de Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Es decir, cuando yo creo, obedezco. Si yo digo que creo y no obedezco es porque en realidad ahí hay que cuestionar un poquito mi fe, ¿verdad? Es decir, que si tú crees algo y sin embargo no lo pones en práctica, eso dice que ya no sería fe. La verdadera fe cree a Dios y obedece a Dios. La fe que no obedece a Dios no es una fe viva. Ya la Biblia lo declara y dice que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? ¿Cómo fortalecer nuestra fe? ¿Cómo fortalecer tu fe, hermano? Y puede que tú me digas o que yo diga, me gustaría tener más fe. ¿Qué podría yo hacer para aumentarla? Y esta es la pregunta de oro, porque nosotros siempre le decimos, Señor, aumentanos la fe, ¿verdad? Siempre lo pedimos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para aumentar nuestra fe? Y la respuesta de repente es como media, wow. No podemos hacer nada. Nada, hermano. Mire, le dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Jesús no le dijo, sí, yo les voy a aumentar la fe, no les dijo eso. Esto es una sorpresa. Entonces, ¿es bíblico pedir aumento de fe desde este punto de vista? No, no es bíblico, porque la fe la da el Señor. La fe la da el Señor y Dios es perfecto. Dios nos va a dar la fe que necesitamos, no le va a dar a una persona una fe chiquitita para que después le pida más y le pida. La Biblia no me habla de eso. El Señor le dice, si tu fe es así, con esa fe es suficiente, porque Dios nos dio la medida de la fe necesaria para cada uno de nosotros. Pero podemos pedir cómo fortalecer y cómo usar nuestra fe. Ese es el punto. No pedir que nos aumente la fe, pedirle a Dios que nos enseñe a usar nuestra fe y a fortalecer nuestra fe. La fe se perfecciona mediante una constante y cuidadosa atención a las declaraciones de Dios en su palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Un gran hombre de Dios, el Moody, oró mucho pidiendo a Dios que le fortaleciera su fe, pero su fe parecía no madurar.
Entonces un día leyó este versículo, que la fe era por el oír y el oír por la palabra de Dios. En un instante muy comprendió que la fe viene por la palabra de Dios. Entonces empezó a estudiar la palabra, la estudió cuidadosamente cada día para ver qué era exactamente lo que Dios decía. Lo creyó y lo aplicó a su vida. Y el resultado fue que la fe de él fue fortalecida, ¿verdad? ¿Qué son entonces ahora las emociones? Las emociones son sentimientos tales como la alegría, la tristeza, la felicidad y el dolor. Debemos comprender que las emociones se diferencian totalmente de los hechos, ya que los hechos nunca cambian porque son hechos reales, concretos, objetivos, ¿verdad? Mientras que nuestras emociones siempre están cambiando. No hay ninguna persona que sus emociones no cambien de un día a otro. Es parte de nuestra esencia, ¿verdad? El estado de salud afecta nuestras emociones. Nuestra relación con otras personas afecta nuestras emociones. Hasta un cambio de clima puede afectar nuestras emociones. Mire, todas estas son emociones de enojo, tristeza, sorpresa, alegría, gran alegría, mucha risa. Pero no siempre nos andamos riendo. No siempre estamos tristes, no siempre estamos enojados, depende de las circunstancias, ¿verdad? Puede ser que te preguntes por qué se hace la analogía de las emociones con un ascensor. Siempre se dice que nuestras emociones son como el ascensor, suben y bajan en algunas personas con mucha mayor facilidad. Dice, puede que un día estés lleno de alegría, al día siguiente sin ninguna razón aparente, puede estar triste, puede estar deprimido. Lo más importante que hay que recordar en la relación con las emociones es esto. Son cambiantes y tenemos que reconocer eso para poder manejarlas bien. Tenemos que reconocer que nuestras emociones son cambiantes, ¿verdad? Por esta razón nunca debemos procurar que nuestra fe descanse en lo que sentimos o dejamos de sentir. ¿Se da cuenta? Si mi fe descansa en que yo tengo que sentir para hacer algo, un día voy a sentir deseo de hacerlo, el otro día voy a sentir deseo de no hacerlo. Nuestra fe debe descansar en la palabra del Señor, ¿verdad? Un cristiano, se cuenta de un cristiano que estaba usando la Biblia para explicarle a una jovencita el camino de la salvación. La chica estaba confundida y dijo, yo creo en el Señor Jesucristo, pero yo pensé que al recibirlo iba a sentir algo, una emoción, una cosa, y no sintió nada, ¿no es cierto? La señora dice, le mostró algunos versículos de la Biblia que decía, aquí está toda la luz que necesitas, no necesitas sentir nada. Si Dios dice que está en el culto, a veces no lo vamos a sentir, pero eso no significa que Él no esté. ¿Me explico? Entonces no podemos descansar en nuestras emociones la fidelidad de Dios. Si Él dijo que iba a estar, está nomás. Porque a veces decimos, oh hermano, el Señor, no lo sentimos no en el culto. No nosotros, lo he escuchado en otras partes. El Señor no estuvo en el culto porque nadie sintió al Señor, pero no, hermano. Es maravilloso sentir la presencia del Señor, pero no siempre la vamos a sentir. Tenemos que creer por su palabra que si Él dijo que iba a estar todos los días, es que va a estar todos los días. ¿Amén? No importa entonces cuánto puedan cambiar nuestros sentimientos, eso no afecta a los hechos, ¿verdad? Los hechos siempre son verdad a pesar de nuestros sentimientos. La palabra de Dios siempre será la misma a pesar de lo que yo un día crea y otro día deje de creer, ¿verdad? Por ejemplo, dice, supón que te avisen que un pariente rico te ha legado una gran suma de dinero. De repente eres rico y puedes decir, ahora soy rico, pero no siento nada aquí adentro, una lucecita, una cosa, no siento nada. Porque así funciona, hermano, ¿verdad? Porque todavía las cosas, si nosotros funcionamos por las emociones, vamos a ir un día vamos a ser blanco, otro día vamos a ser negro, otro día vamos a ser plomo, y somos personas, como dice, me parece que el libro de Santiago, de doble cara, que andan ahí un día sí, un día no, de doble ánimo, dice el libro de Santiago. Esas personas de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Por eso es que no debemos de descansar en nuestras emociones,
¿verdad? Y la fe no debe descansar en nuestras emociones. En la vida cristiana los sentimientos sí tienen su lugar, pero no vienen primero. Es decir, nosotros, ¿es lícito tener emociones? Claro que es lícito, las tenemos. ¿Es lícito manifestar nuestras emociones a Dios? Claro que sí. Imagínese usted siente la presencia de Dios, le dan ganas de saltar, gritar, llorar, patear, correr. Eso está muy bien. Hay que demostrar lo que sentimos. Oiga, si cuando Dios llega a nuestra vida, eso no es menor, es espectacular. Y cada uno lo expresa de diferente manera. Pero primero yo tengo que creer en su palabra. Y el Señor se manifestará cuando Él quiera, ¿verdad? Se manifiesta en nuestras vidas. En cambio, dice, vienen después de los hechos y la fe, las emociones después. La Biblia dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Cuál es el orden? Primero creemos y luego tenemos el testimonio del Espíritu en nuestro corazón. Tenemos que creer, pero ¿creer a qué? ¿A lo que yo siento? No, a la palabra del Señor, ¿verdad? Ahora, ¿cómo controlamos nuestros sentimientos? Hay momentos en la vida de cada cristiano en que se siente desanimado y deprimido. Aún Pablo pasó por momentos así, y en una ocasión él dijo, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, estaban realmente desesperados. Él lo declara aquí, lo está diciendo abiertamente. ¿Eso estará malo para un cristiano? ¿Eso es falta de fe? No, hermano. Dios no se enoja por eso. Él nos creó con emociones. Es lícito a veces sentir miedo, sentir preocupación. Eso es lícito. Pero llevarlo a las plantas del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer cuando nos sentimos así desanimados? Primero, ir a la palabra de Dios. Lee y medita sobre pasajes tan maravillosos como el Salmo 23, Romanos 8:24, Filipenses 4:6. A medida que vayas poniendo atención a lo que Dios dice en su palabra, encontrarás esta fe fortalecida y valor renaciendo en tu corazón. La Biblia dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. De todo gozo, ¿saben qué? En la fe, en el creer. Él nos llena de gozo cuando somos capaces de creer en su palabra, ¿verdad? Al vivir la vida cristiana no debemos estar excesivamente preocupados por nuestros sentimientos. Tenemos que preocuparnos de lo que dice la palabra del Señor y de obedecer. No somos salvos por nuestros sentimientos y tampoco vivimos la vida cristiana por nuestros sentimientos. La vivimos por fe en la palabra de Dios. Si tenemos sentimientos agradables, damos gracias a Dios. Si no, seguimos adelante creyendo y obedeciendo a Dios y luchando con nuestros propios sentimientos, ¿verdad? Cuando no son buenos. La fe en las realidades de la palabra de Dios es el camino hacia una vida feliz y llena de bendiciones, es decir, la obediencia. ¿A dónde? A la palabra del Señor, porque nuestras emociones nos juegan malas pasadas, ¿verdad? El principio de los hechos, la fe y las emociones, entonces, hemos descubierto uno de los grandes principios de la vida cristiana, el principio de los hechos, la fe y nuestras propias emociones. ¿Cuál es el principio principal? Lo que sacamos. Pon siempre tu fe en los hechos de Dios. ¿Dónde encontramos los hechos de Dios? En la Escritura. Y deja que tus sentimientos sigan atrasito. Reaccionamos, pero a la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, tenemos lo primero, la promesa de Dios. Esa es tu realidad, esa es mi realidad. Eso es un hecho. Segundo, la tomamos para nosotros, la creemos, nuestra fe. Y tercero, Dios la cumple en mi vida y ahí yo la disfruto y eso es un sentimiento. Estoy disfrutando de lo que Dios me prometió en su palabra porque por medio de la fe yo me lo apropio, ¿verdad? Entonces el orden de Dios siempre es los hechos, luego la fe y luego los sentimientos.
Los hechos forman el fundamento. La fe descansa en los hechos que lo encontramos en la palabra del Señor y los sentimientos vienen al final. Es la reacción a estos dos primeros principios, ¿verdad? ¿Con qué nos quedamos, hermano? Afirma siempre tu fe en los hechos de Dios. Todo lo que la palabra nos dice, ahí descansa nuestra fe. Y deja que tus sentimientos vengan de atrás. Cuando tú crees a la palabra del Señor, vendrá a tu vida el contentamiento o la paz. A veces, hermano, el Señor ha decidido llevarse a uno de los nuestros. Yo lo he vivido de cerca 2 veces de una manera bastante dura. Y tuve que entender que fue la voluntad de Dios. Yo no hubiese querido, pero Él lo determinó. Pero en medio de eso y de esa adversidad, encontré la paz y la fortaleza del Señor. Encontré ese sentimiento de tranquilidad, de serenidad y de quietud cuando mi vida estaba en una total tristeza. ¿Se enojaría Dios porque yo estaba triste? No, hermano. Dios no se enoja cuando tú estás triste. Dios se enoja cuando tú vives tu vida siempre triste. Siempre triste. Ahí sí que no le gusta porque somos creyentes, ¿no es cierto? Tenemos que tener el gozo del Señor, pero también hay momentos en que pasamos, como decía el salmista, valles de sombra y de muerte, y nadie se va a estar riendo cuando pase por esos valles. Es lícito llorar, sentir temor, sentir tristeza, es lícito. Pero tenemos que descansar en la palabra del Señor para salir a flote y vivir, ¿no es cierto?, dejar que nuestros sentimientos afloren en el momento en que tienen que aflorar. Primero, voy a creer en lo que Dios me dice, los hechos. Segundo, aplico mi fe a los hechos del Señor. Y como tercero, mis sentimientos reaccionan a la palabra del Señor y a lo que yo creo de lo que Él me dice. Entonces, ¿es bueno creer? Claro que es bueno creer. ¿Pero a qué? ¿A lo que yo siento? No, a lo que Dios me dice en su palabra. ¿Debo pedirle a Dios que me aumente la fe? No, porque Dios no le aumentó la fe a los discípulos. ¿Qué les dijo? La fe que ustedes tienen, así de chiquitita, es suficiente. Aprendan a usarla. Eso es el gran secreto. Así que, hermano, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Espero que el Señor nos haya podido hablar a través de su palabra. La fe es importante, las emociones también son importantes, pero tenemos que darle el orden que merecen. Así que le voy a pedir a mi hermana Mercedes Faría que pueda también estar poniendo la bendición de esta palabra, hermana Mercedes. El Señor le bendiga. Oh, maravillosa, maravillosa la palabra. Nunca terminamos de aprender. Así que muchas gracias, Señor, te damos por esta palabra, porque tú nos vienes hablando de fe ya hace tanto rato, Señor. Y hoy día nos hablaste, Señor, de fe de una forma distinta, que la podamos entender. Así que enséñanos, Señor, ponga en nosotros, Señor, el querer como el hacer, leer tu palabra, porque al leer tu palabra ahí nuestra fe será fortalecida. Así que te damos gracias por mi hermana Glorita, muchas gracias por ella, y muchas gracias, Señor, por esta enseñanza que hoy día tú nos das. Nunca vamos a dejar de aprender, Señor, así que te damos, yo por lo menos te doy muchas gracias. Para mí ha sido de bendición. Así que toda la gloria, la honra es para ti en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano Luis.